Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este segundo turno de sesiones, a esta mesa 2 que se titula El papel del discurso literario en la construcción del Estado. El primer comunicante es Gabriel Simón Sanabria, de la Universidad Complutense de Madrid, graduado en Historia y en Filología Clásica por la Universidad Complutense y en el Máster de Investigación Arqueológica en la misma casa. Actualmente es doctorando en el programa de Historia y Arqueología de la UCM y contratado predoctoral FPU. Ha formado parte de los proyectos de investigación Confluenta, Barrio del Sur, Termas Meridionales y Villa Romana de Santa Lucía y La Fuente, Segovia, Poblamiento y territorio en la prehistoria, en la antigüedad y en la alta edad media, como técnico de arqueología. Sus principales líneas de investigación giran en torno al contexto político, fuentes históricas y elementos arqueológicos, concretamente bélicos, del Mediterráneo occidental en el siglo XII, especialmente de la ciudad de Génova. La comunicación que hoy nos presenta responde al título de La violencia en la historia Captioni, Salmarie e Tortuose de Cafaro di Caschifelone, protagonismo y ausencia. Cuando quieras, Gabriel, adelante. ¿Se me escucha bien? Pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico y a la organización haber aceptado mi propuesta, ¿no?, para este congreso, que desde luego les sea de interés, ¿no? En esta comunicación pues voy a hablaros sobre la violencia en esta pequeña obra de Cafaro di Caschifelone, que luego les introduciré, y el protagonismo que esta tiene y las ausencias o la notable presencia de la misma, ¿no?, comparada con otras crónicas medievales. Antes de empezar a entrar en materia, pues quería hacer una pequeña introducción que, bueno, yo creo que más o menos con lo que contó el compañero en la mesa anterior, pues nos lo podríamos haber ahorrado. Pero bueno, yo creo que es muy interesante para entender lo que vamos a comentar a continuación, ¿no? La guerra, desde los primeros cristianos, es un tema a debate en el cristianismo, en la religión cristiana, ¿no? Desde ese primer pseudo-pacifismo que llevaban los primeros cristianos, digo pseudo porque no tenemos constancia de que en el ejército romano había cristianos y se rezaba a Cristo, pasamos a una justificación de la guerra, principalmente siendo las tierras de San Agustín de guerra justa, ¿no?, que es aquella guerra principalmente defensiva, sin objetivos propios y egoístas, ¿no?, y que está pregonada por una autoridad competente para hacerla, es decir, principalmente el emperador en ese momento o los reyes investidos, ¿no? Que, bueno, era la única guerra moralmente aceptable desde un punto de vista cristiano, ¿no? Todo esto irá cambiando durante la Alta Edad Media, ¿no?, hacia lo que tendremos en el siglo XI y XII, que es que la Iglesia obtiene el monopolio de la violencia. ¿Esto cómo lo hace? Pues bueno, el siglo XI es un siglo bastante convulso, ¿no? Y en ese contexto de crisis sociales, principalmente por las correrías de las militia mundi, ¿no?, que siembran bastante terror en todo lo que es la Europa occidental, pues la Iglesia decide hacer las treguas y paces de Dios para poder controlarlo un poco y dirigir todo ese odio y esa violencia contra sus propios enemigos, ¿no?, que son en este caso los infieles o los paganos, ¿no? Y desarrolla lo que es llamado la doctrina de la retribución. ¿Qué es esto? Pues, no, pues la concesión de indulgencias por aquellas personas que participen de las empresas bélicas que pregona la Iglesia y sobre todo la Santa Sede, ¿no? Es decir, que si sobrevives a la guerra, pues se te redimen los pecados, las penas temporales por los pecados cometidos, y si mueres, pues vas directo al cielo, vas con los santos. Así, todo desde una visión bastante rápida que daría para una conferencia entera, ¿no? Pero bueno, esto así a grandes rasgos, ¿no? ¿Qué tenemos en el siglo XI? Pues dos tipos de guerras, ¿no? Esto citando a Carlos de Ayala. Tenemos guerras de reconquista cristiana y cruzadas. No son lo mismo. Las guerras de reconquista cristiana son guerras pregonadas por el Papa como obispo de Roma y garante del patrimonio petri, ¿no? Es decir, todos esos territorios de la cristiandad occidental que pertenecían al papado, ¿no?, ya sea por relaciones directas o vasalláticas, ¿no?, que se ejercen contra infieles o paganos que ocupen territorio o no respeten la autoridad pontificia y solo contra sus propios vasallos, ¿no? Aquí tenemos ejemplos de este tipo de empresas, ¿no? Sin embargo, eso no es una cruzada. Una cruzada es una guerra promovida por el Papa como cabeza de la cristiandad, que llama a toda ella, no solo a sus vasallos, para recuperar los santos lugares y las reliquias mancilladas por los
por los infieles, principalmente por los musulmanes, ¿no? Aunque, bueno, habrá cruzadas contra paganos y otro tipo de gentes, ¿no? Tanto en Europa como en Europa del Este como en Oriente, ¿no? Y que, bueno, adquieren una dimensión escatológica al ser guerras en el nombre de Dios, por honor de Dios, para venganza de Dios y para vengar ultrajes cometidos contra él, ¿no? Y en un afán de buscar el fin de la increencia, ¿no? Principalmente pues, de esos paganismos o de las infidelidades, ¿no? Y como ya he dicho, todo este movimiento cruzado va acompañado pues, de indulgencias y de bulas plenarias, ¿no? como bien expone Urbano II en su famoso discurso en el Concilio de Clermont, ¿no? Yo creo que esto era interesante saberlo porque nos va a abrir muy bien para justificar cómo vemos la guerra en este siglo y sobre todo en esta obra. ¿Quién es Cafaro y cuál es su obra? Pues bueno, Cafaro es un político, es un cónsul genovés. En Génova los gobiernos y las magistraturas se llaman en consulados, unos para la administración del gobierno y otros para la justicia. Bueno, pues es un cónsul genovés que no solo participó que no solo escribió y nos narró por fuentes secundarias o noticias de su momento de los eventos que nos narra, sino que además que participó de ellos, ¿no? Fue cónsul para el gobierno en esos años, ¿no? Y además participó principalmente en campañas como puede ser la campaña de Cesarea, entre la primera y la segunda cruzada, o la primera expedición contra Almería en 1146, ¿no? De modo que intenta añadir esa objetividad, entiendo objetividad para una fuente medieval, que es cuanto menos discutible, ¿no? Pero bueno, ¿y cuál es la obra de Cafaro? Pues bueno, tiene una gran obra que son los Anales, que nos narra, como he dicho, esos acontecimientos desde el 1099 hasta el 1163, y luego 4 obras breves, que en esta conferencia, pues bueno, vamos a hablar sobre todo de la historia de la captura de Almería y Tortosa, ¿no? Que es esa que les señalo ahí. ¿Y qué se narra en esta obra? Pues bueno, la participación genovesa en la campaña de Almería de 1147 y en la campaña de Tortosa de 1148 y 1149, ¿no? Que en este contexto histórico y político de las segundas taifas, ¿no? Fin del Emirato almorávide, guerras civiles para expulsar a los almorávides de las taifas y política expansionista de los reinos cristianos, ya sea el reino de Castilla y León, como es el caso de Alfonso VII el emperador, o de la expansión del conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, por el Levante, ¿no? Sobre todo en la zona de Tortosa, ¿no? Que es en este caso lo que nos interesa, ¿no? ¿Y cuál es la violencia en Cafaro? Esto realmente es una generalización a toda la obra, ¿no? Porque aunque estemos tratando este opúsculo pequeñito, pues bueno, ahora que ya estoy viendo tanto los anales como el resto de las pequeñas, pues bueno, es un paradigma que se repite, ¿no? La violencia en Cafaro es una violencia principal, pero no es manifiesta. Es decir, no entra en elementos explícitos ni farda de las acciones que llevan a cabo sus hombres, ¿vale? Es lo que yo llamo violencia velada. Por eso el título de protagonismo y ausencia. Es decir, Cafaro expone elementos bélicos que son evidentemente violentos, porque yo creo que nunca ha existido una guerra pacífica, y los omite, y omite las partes más escabrosas, pues bueno, porque su obra tiene al fin y al cabo un carácter moralizante y un carácter educativo, ¿no? Será la gran obra de referencia tanto para sus contemporáneos como para los futuros hombres ilustres de Génova que en su cursus honorum deben leer la obra de Cafaro, ¿no? Es como un gran manual de enseñanza, igual que en Roma se leía la Eneida y antes los Anales, y en Grecia se leía las grandes obras épicas, ¿no? Pues en Génova se leía esta obra, ¿no? Entonces, buscando siempre ese carácter moralizante del nuevo analista, vela la violencia y vela los elementos más escabrosos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Y todo esto entra dentro de lo que es la propaganda consular de acciones que lleva, al fin y al cabo, un comune, es decir, el gobierno en sí, empresas privadas del comune, para beneficio del comune y beneficio propio de los autores, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que el autor participa en los hechos que está narrando y evidentemente no va a decir que es un asesino. Entonces, bueno, ¿y esto por qué es destacado? Pues bueno, porque no es la tónica general. La tónica general en las crónicas medievales del siglo XII es que es ver elementos escabrosos. Como este que les pongo aquí de Fulguero de Chartres, que durante la conquista de Jerusalén nos dice que los sarracenos eran arrojados desde el templo de Salomón y que alrededor de 10.000 fueron decapitados y que la sangre llegaba hasta los tobillos, ¿no? Esto, desde luego, no va a aparecer en Cafaro nunca. Eso ya lo voy adelantando, pero bueno, desde luego que es bastante
es bastante destacable, ¿no?, esta contraposición, ¿no? Para analizar la obra ya en su extensión, pues les he elegido 4 fragmentos por cuestiones de tiempo que yo creo que son bastante significativos y que se pueden ver muy bien lo que les estoy contando, ¿no? Esas 3 tipos de violencia: una violencia manifiesta, no muy escabrosa, una violencia manifiesta pero velada y una violencia totalmente velada, ¿no? Este es el inicio de la historia de la captura de Almería y Tortosa, ¿no? Aquí tenemos la justificación de la empresa. Y, pues bueno, como podemos leer aquí, los cristianos fueron sometidos por los sarracenos en Almería, eran asesinados y torturados e incluso eran obligados a abandonar la ley de Dios, ¿no? Es decir, eran perjuros, lo cual en la Edad Media es uno de los mayores pecados, ¿no? Y por ello Dios, que no los terrenales, decidió hacer un castigo allí y llamó a sus creyentes a través de la sede apostólica a hacer una empresa contra Almería. Esto es importantísimo porque se nos vende esta empresa, que es una empresa privada, tanto de Génova como de Castilla, como Castilla y León, como una cruzada. ¿Y por qué digo que esto es una empresa privada? Porque no tenemos ni bula papal, ni documentos que nos indiquen que hubo indulgencias, ni que la sede apostólica llamó. Esto nos tenemos que fiar de Cafaro para ello. Lo que sí que sabemos es que Cafaro, en el año 1146, al volverse de Almería, pactó con Alfonso VII que este año se iba a tomar la ciudad. Ya definitivamente era una especie de coalición entre Alfonso VII y sus vasallos y las armadas genovesa y pisana. Pisana no la veremos en ningún sitio, pues son los grandes enemigos. Y bueno, y entra dentro de esta necesidad de Génova de recomponer su presencia en el Mediterráneo occidental, que había perdido con la creación de los primeros estados cruzados y su paso a un segundo plano en favor de otras ciudades como puede ser Venecia, ¿no? que les irá, pues, como se dice comúnmente, comiendo la tostada en el Mediterráneo oriental, ¿no? Pero bueno, vemos como esta empresa, que es, reitero, es privada, hasta que se encuentre el documento de las indulgencias y la llamada apostólica, pues se vende como una cruzada, ¿no? Con los elementos que les hemos dicho anteriormente. Por eso me parece interesante mencionar las diapositivas anteriores. En este segundo párrafo tenemos un ejemplo de lo que llamo violencia velada. ¿Qué es esto? Pues es la descripción de una batalla campal que no le sale bien a los genoveses. Los genoveses intentaron cercar y arrinconar a los sarracenos en una escaramuza y no les salió bien. Entonces, en vez de describir una batalla campal con muchos muertos, pues lo que prefieren es decir que cargaron y que por el miedo que les tenían huyeron, y punto. Y prefieren no entrar en mucho detalle, ¿no? Digo que es violencia de verdad porque dentro de, como he dicho, de una política propagandística que yo entiendo como una voluntad de no mostrar que les ha salido mal algo. O sea, evidentemente lo dice, pero no es, como veremos después, ¿no?, una representación bélica muy significativa, ¿no? Únicamente dice eso, ¿no?, y que luego les empezaron a perseguir como todas las huidas de las batallas medievales, ¿no? Entonces, esta es como la tónica general, en las batallas, sobre todo en las que no les salen bien. Aquí tenemos un segundo, en este tercer texto que les traigo, es una violencia manifiesta pero velada. Este párrafo es la continuación de lo que les he puesto anteriormente, ¿no? Y es que uno de esos genoveses que participó en esta batalla, llamado Guillermo Pelle, pues sobresale sobre el resto de sus compañeros y en un alarde de epicidad, ¿no?, pues destaca asesinando sarracenos, ¿no? Como vemos, no es ni por asomo lo que veíamos del cronista anterior de la sangre llevando por los tobillos, ¿no? Únicamente dice que, utilizando un símil más propio del género épico, pues, como la Eneida, la Ilíada, todos esos símiles épicos, pues que como un león entre bestias cortaba las cabezas con su espada de los sarracenos y asesinó a muchos. Pues tampoco te dice mucho más. Es la ejemplificación de un personaje ilustre que sobresale en un hecho que no les ha salido bien, pero te lo mete aquí para intentar paliar un poquito y no decir que es que les ha salido mal del todo, ¿no? Hay gente que destaca. Y bueno, además es muy curioso porque Guillermo Pelle no lo enlaza directamente, pero sí que ha habido autores como Poncuc que sí que lo enlazan con la historia de Guillermo Cabeza de Maya, que es otro autor, o sea, otro personaje ilustre genovés que sobresale en los anales de Cafaro cuando relata el asedio de Cesarea, ¿no? También enlazando con el mismo nombre, aunque
Aunque Guillermo Cabeza de Maya no sabemos si existe realmente, y Guillermo Pérez de sí, porque fue cónsul al año siguiente, ¿no? Por sus hechos en la guerra de Almería, ¿no? Pero bueno, es este ejemplo de violencia manifiesta velada. Y por último les traigo este fragmento, que bueno, es el mayor ejemplo de violencia manifiesta que he encontrado en el texto, ¿no? Más allá de esto no vamos a encontrar nada más salvaje. Y es que, básicamente, con la ayuda de Dios, siempre con la ayuda de Dios, toda la acción violenta y bélica está justificada. Ellos no hacen nada injusto. Esto es guerra justa. Y guerra justa llamada por la sede apostólica, como hemos visto antes, y con la ayuda y el favor de Dios. La ciudad de Almería fue tomada una vez que se tomó la Alcazaba, y que los genoveses, que no sus aliados, solo los genoveses, derramaron muchísima sangre de los sarracenos y asesinaron a miles de personas, ¿no? Y otros tantos miles fueron llevados a Génova como prisioneros y como para ser vendidos como esclavos, vaya. Este es el esclarecimiento de una victoria decisiva, que sí que entra en más detalle a la hora de mencionar esa violencia explícita, seguramente por motivos propagandísticos, ¿no? Está vendiendo al lector su victoria. Esto es su victoria, entonces no va a ocultar nada, pese a que nunca va a perder de vista ese carácter moralizante, ¿no? Por eso, esos tres tipos distintos de violencia y ese protagonismo y ausencias. Y con esto, pues bueno, para concluir, ya estamos 15 minutos, pues eso, tenemos un mayor número de violencias veladas en Cafaro, mayoritariamente, ¿no? Solo les he puesto 3 ejemplos por la cuestión temporal, porque, como digo, prevalece ese sentido moral y educativo de las grandes gentes de la Génova, tanto contemporánea como del momento, ¿no? Es una violencia siempre justificada por Dios, porque es una guerra justa, como ya les he comentado, y es una guerra contra infieles por culpa de sus propios actos. O sea, ya no es que Génova hace una guerra justa contra infieles, sino que es que está justificado porque han sido ellos primero, como hemos visto anteriormente, ¿no? Y luego, además, la importancia de la violencia como arma propagandística, ¿no? es constante, ya sea por ausencia o por protagonismo. Muchísimas gracias.